Buenas tardes a todos y todas quienes nos siguen en este nuevo seminario de Corporación 2030. Muchas gracias a todos quienes están conectados ya. Son 23 en aula. Bienvenidos todos. Estamos transmitiendo también en vivo en Facebook Live en nuestra página de la Corporación 2030. Esta semana, continuando con el sinnúmero de charlas que nos habíamos propuesto, vamos a hablar sobre bioseguridad, medios telemáticos y acceso a la justicia. Les ruego a nuestros panelistas, por favor, conectarse para podernos presentar a la audiencia. Gracias, Alejandro. Bienvenido. Néstor, bienvenido. Magistrado Juan Martínez, bienvenidos a todos y quienes nos están siguiendo y conectados a la transmisión de este seminario web. Hoy, como les decía, vamos a hablar sobre bioseguridad, medios telemáticos y acceso a la justicia. Nos acompañan como panelistas y muy agradecidos por eso. Desde España, muy buenas noches, magistrado Juan Martínez Moya. El magistrado es miembro de la carrera judicial, actualmente es vocal del Consejo General del Poder Judicial, magistrado en funciones y tiene la gentileza de atendernos, siendo casi las 11 y un poco más de la noche en España. Muy buenas tardes desde Ecuador. Gracias, magistrado, por acompañarnos en este interesante foro. Le doy la palabra para que nos salude a todos. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches desde España y, por supuesto, buenas tardes a Ecuador y los países que están conectando con nosotros. Es un placer y es un privilegio poder participar en este conversatorio. Yo agradezco mucho la iniciativa de quienes son los promotores del mismo y que nos lleve sobre la base de un tema que es un puente la tecnología, que es la que nos permite ahora mismo pues estar todos en conexión pese a la situación complicada que estamos viviendo de aislamiento. Y tratar el tema de la tecnología en la justicia me parece clave. Y lo único que yo trato de aportar es mi experiencia actualmente desde el marco como vocal del Consejo General del Poder Judicial, el que estoy en definitiva en la sala de máquinas de lo que es el sistema de blindaje del Poder Judicial y del funcionamiento de los tribunales, ahora mismo en España, cuando ya llevamos más de, como la película de 55 días en Pekín, llevamos 55 días en estado de alarma, justo hoy mismo. Es un momento complicado, pero a la vez también esperanzador. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Qué interesante va a ser poder compartir. Doy el paso para que nos salude al doctor Néstor Arvito Chica. Es miembro de la Casa, miembro fundador de la Corporación 2030, ha sido ministro de Justicia, vocal también del Consejo de la Judicatura y está como el magistrado Martínez Moya desde hace mucho tiempo atrás en la reforma judicial acá en Ecuador a través de Projusticia. Bienvenido, Néstor, adelante. Tomás, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Juan, Alejandro, un gusto poder compartir con ustedes panel y simplemente opinar ciertas herramientas que están ahí en la legislación, herramientas también tecnológicas con las que contamos. Ya veremos si contamos con la suficiente legislación, si hace falta algo, pero sobre todo poner en mesa soluciones. Creo que hoy más que nunca necesitamos el apoyo de todos, el sumar todos y quitar un poco el tema de vanidades o el tema de egoísmo, sino el aportar, porque a la larga esto nos beneficia a todos. Siempre he dicho que el sistema de justicia o el tema judicial no es un tema de abogados, es un tema de ciudadanos. Entonces ya vamos a conversar y tenemos que ver las vías en que esto le sirva al ciudadano. Esto no debe servirle exclusivamente al abogado ni exclusivamente al funcionario. Tiene que servirnos como ciudadanos, como usuarios, funcionarios y abogados, en este contexto integral y total. Y sobre eso vamos a conversar ahora. Muchas gracias, Néstor. Damos la bienvenida al abogado Alejandro Ricardo Vanegas desde la ciudad de Guayaquil. Muchas gracias, Alejandro. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Espíritu Santo
es un doctorando también de la Universidad Católica de Buenos Aires y nos va a colaborar con su charla hoy y en este diálogo abierto. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Tomás. Un gusto pues, poder participar junto al magistrado Martínez y junto al doctor Arbitro. En efecto, las circunstancias actuales en las que vivimos no puede ser una excusa para limitar el acceso a la justicia, y siendo este un pilar fundamental en todo Estado de Derecho. Y por lo tanto, la modernización y el uso de herramientas tecnológicas se vuelve imperativo y es una vía para poder garantizar los derechos de todos los ciudadanos. Como tal, este derecho tan fundamental tiene que ser utilizado, tiene que ser garantizado, tiene que ser efectivizado y por lo tanto, pues este foro me parece muy importante para poder tratar esos temas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y así vamos a dar inicio agradeciendo nuevamente a las personas que ya se encuentran conectadas en nuestro seminario y quienes se conectaron también a nuestra transmisión en vivo. Nuestro planteamiento de ahora es bioseguridad, medios telemáticos y acceso a la justicia. Magistrado Juan Martínez, quizás bioseguridad es un término muy amplio, pero queremos referirnos básicamente a la salud tanto del funcionario como del ciudadano que accede al servicio de justicia. España ha dado un paso bastante solvente, entendemos que es un inicio, claro, pero esta buena práctica nos ha motivado a buscar este compartir a través de usted. Magistrado Juan Martínez, tiene la palabra, por favor, coméntenos. Sí, muy amable. Evidentemente, ya centrándonos en cuestiones muy concretas, me plantea la cuestión relativa a la bioseguridad ya en el campo del acceso a la justicia. Hay un principio que además lo estaba destacando el colega Alejandro, y es que hablaba de un derecho fundamental del acceso a la justicia. En situaciones de excepción, en definitiva la que estamos viviendo en muchísimos estados, por una situación de crisis, de emergencia sanitaria, hay una frase clásica que se está haciendo muy manida, pero no por eso menos útil, que es que el Estado de Derecho, pese a existir confinamiento, el Estado de Derecho no debe confinarse. Es decir, el Estado de Derecho debe estar vigente. Y quienes tenemos o asumimos la responsabilidad en uno u otro ámbito, como operadores jurídicos o en el campo también del Poder Judicial, en el ámbito organizativo, tenemos que, en las medidas que hay que adoptar, tenemos que velar y no perder de vista la tutela judicial efectiva, la prevalencia del Estado de Derecho y un ingrediente esencial es proteger la salud. Es proteger la salud. Y la salud tiene que estar, ahora mismo es una crisis de emergencia sanitaria, y tiene que estar presente en todas y cada una de las medidas que vienen acompañando el mantenimiento de lo que deben ser ahora mismo los servicios esenciales de la justicia. La justicia no puede cerrarse en una situación como la que estamos viviendo. Podrá restringirse en determinados ámbitos concretos, es decir, en lo que se denominan servicios no esenciales. Pero en servicios esenciales, la justicia tiene que estar garantizando la tutela a la ciudadanía, tiene que estar garantizando esos derechos. Y para ello, el esfuerzo que tienen que llevar a cabo los poderes públicos, los operadores que están en el sistema de justicia, debe ir encaminado en primer lugar, a proteger la salud, a proteger el entorno. Y para proteger la salud hay que hacer una pensada y decir cómo podemos conciliar salud con mantenimiento de servicios esenciales de la justicia. Y en ese punto es clave esforzarnos a la hora de elaborar guía de buenas prácticas que permitan que el acceso a las sedes judiciales lleve consigo pues, una garantía de salud. Y en este punto vamos a vivir y estamos viviendo distintas fases. Yo les decía que en el caso de España llevamos ya 55 días en este estadio y ahora mismo estamos planteándonos lo que se llama el protocolo o el plan de desescalamiento y de reanudación de la actividad judicial, pero que no puede ser de un día para otro, sino que tiene que ser progresivo, que además
es difícil que se plantee de una manera simétrica en todos los territorios. No ha castigado la pandemia igual en distintos territorios, pero debe hacerse sobre la base de principios comunes para todos los tribunales. Y eso también es esencial. Y en este punto hay que llevar a cabo pues, esfuerzos que permitan establecer protocolos de prontas respuestas ante situaciones donde se vea peligrar la salud y sobre todo que se garantice la salud en las sedes judiciales. Y en este punto ya les adelanto y con esto termino, el que se han dictado medidas organizativas durante todo este periodo, pero también se han dictado medidas normativas o legislativas express y a impulso también de órganos que no tienen iniciativa legislativa, como es el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, que se ha traducido en normas express muy concretas e enormemente innovadoras. Me refiero a la posibilidad de celebrar actos procesales mediante presencia telemática. Celebrar por primera vez estar en una ley, porque videoconferencias se pueden hacer actos a distancia, pero la posibilidad de celebrar un juicio telemático en unidad de acto, donde los profesionales estén fuera de la sede judicial, donde las deliberaciones de los órganos colegiados estén negro sobre blanco en la norma, previstas legalmente, entiendo que es un antes y un después, aunque se hayan dictado en una situación de excepcionalidad o de emergencia. Nos ha puesto a todos a trabajar en el ámbito telemático. El ámbito telemático preserva la seguridad y la salud, porque evita concentraciones en sedes, permite también, por otra parte, establecer un régimen organizativo de la presencia de efectivos funcionariales en las sedes judiciales de una manera ordenada. Permite también establecer en las normas, y así se ha dictado, la posibilidad de establecer citas telemáticas, es decir, previas citas para acudir a las sedes judiciales. Nos ha puesto también a utilizar el concepto de distancia social también en la justicia. Y en eso yo creo que es enormemente interesante a la hora de poder debatir y poder ahondar y profundizar en este después del COVID-2019. Muchas gracias, magistrado, interesantísimo. Néstor, por favor, dimos un salto en la parte procesal hace ya un par de años. Ahí, recuerdo claramente, la norma preveía expediente electrónico, estas audiencias telemáticas. Tú eres un experto en la materia. Adelante. Veamos, Tomás. Primero que nada, pues nuevamente buenas tardes con todos y con todas, y Alejandro y a Juan, un gusto compartir con ustedes. Yo voy a rescatar ciertos temas que me parecieron fundamentales que los acaba de decir Juan, y también lo que señaló Alejandro. Alejandro hablaba también de un tema de modernización, de reforma. Juan nos indicaba cómo podemos garantizar el acceso a la justicia, salvaguardando, protegiendo la salud, porque son dos factores. Porque entonces mañana, por garantizar el acceso a la justicia, nos lanzamos una resolución en la que decimos abran las puertas y venga todo el mundo, ¿sí? Y eso no está, en cambio, en sintonía con cómo protegemos la salud de funcionarios, de usuarios del servicio de justicia. Entonces, hay que coincidir estas cosas. Y es ahí cuando yo arranco pensando que este tema de bioseguridad, que a veces nos suena, y te digo, personalmente, a mí originalmente me sonaba como un tema tan técnico, tan individual, tan específico. Digo, oye, yo de bioseguridad sé muy poco. Y arranco pensando que hay un elemento básico de bioseguridad, pero elemental de bioseguridad, que lo deben enseñar en todas partes del mundo sobre bioseguridad. La herramienta básica de bioseguridad debe ser el sentido común. Debemos arrancar por sentido común, ¿verdad? Porque algo que no nos suene lógico, como por decirte, abrir las puertas para que entre todo el mundo, pues no está garantizando la bioseguridad de nadie. Por otra parte, prohibir el ingreso puede haber sido una medida buena al inicio. Yo no puedo seguirle diciendo a la ciudadanía en este estado de excepción, pues simplemente no existe la función judicial. Tengo que hacer una sintonía entre estos dos puntos. Y ahí es cuando conjugan estos elementos de modernización, de reforma y el caso de excepción que tenemos con el COVID. Efectivamente, hay que hacer una diferencia entre modernizar y reformar. Yo puedo modernizar sistemas obsoletos y no necesariamente van a ser mejores, van a ser más modernos. Entonces necesito un factor de reforma. Debo mejorar y reformar aquello que no me está funcionando.
Y eso han sido, o eso es, elementos que debemos mantener siempre cuando estamos gerenciando un servicio público, en este caso el servicio de justicia. Yo debo mantener siempre una visión de qué debo mejorar. Yo solía hacer el ejemplo de que el gerente de un hospital no necesariamente tenía que ser un médico, porque su función no es la de operar ni poner inyecciones. Su vocación es la de gerenciar este hospital, cómo voy a dar un servicio adecuado en los próximos 5, 10 o 15 años. De igual manera, manteniéndonos sin el tema de pandemia, porque no debe ser este el detonante que nos haga reflexionar sobre esto, siempre debemos mantener el tema de un monitoreo constante de cómo voy mejorando el servicio. Pero viene una cereza sobre este postre, de este lado, un estado de excepción y la pandemia. Entonces, me exige a mí tomar medidas que no solamente mejoren el servicio, sino que garanticen además el reducir, y en eso también queremos ser claros, reducir posibilidades de contagio. No va a existir tampoco mecanismo en el planeta que te pueda garantizar contagio cero. Vamos a reducir en lo posible. Y ahí también lo indicaba Juan, yo debo analizar cómo evito las aglomeraciones o este tema de visita masiva a nuestras unidades judiciales. Efectivamente, Tomás, existe legislación suficiente en el Ecuador, ya desde la época del Código Orgánico de la Función Judicial, desde el COIP, pero sobre todo en el Código Orgánico General de Procesos. Y decía Juan, vamos a ver cómo se administra esta audiencia a través de medios telemáticos, la presencia telemática. Bueno, nuestro artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos, cuando hablaba de la audiencia, ya expresamente, promulgado en el año 2015, no, entró en vigencia en el año 2016, habla que las audiencias podrán realizarse por videoconferencias u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible. Como es el caso, hoy día nosotros, como ciudadanos y las autoridades en su momento deben así entenderlo, debo evitar en lo posible la visita innecesaria a nuestros juzgados. Y el COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, norma supletoria en lo que no esté previstamente indicado en el COIP, me dice que estas audiencias pueden hacerse de manera telemática, pese a que el COIP también lo legisla. Entonces, ahí tengo una herramienta que debo utilizar. Y decía que esto hay que atarlo con sentido común. Ya luego vamos a ver en el artículo 116 del COGEP cómo se desarrolla vastamente en ese capítulo todo el sistema del expediente electrónico. O sea, esto, yo creo que en esto hemos estado con la legislación pertinente. Y un tiempo estuvimos discutiendo si esto lo adoptábamos, no lo adoptábamos. Las personas que están escuchando no me dejarán mentir. En su momento, cuando salió la notificación electrónica, hubo colegas que se opusieron a que se eliminen los casilleros físicos. Y era simplemente un tema de costumbre. Hoy es un tema de sanidad, es un tema de salud, es un tema de vida o muerte. Y nos dimos cuenta, porque hoy día todo el mundo está recibiendo sus notificaciones en correos electrónicos, que esto era completamente superable, estaba en la ley y que tenía que pasar por un cambio de conducta y de actitud. Entonces, sin querer ahondar más, pero sí creo, compañeros, que debemos tener claros estos elementos, porque, por ejemplo, llevar una práctica, y lo pongo en mesa para que ustedes lo escuchen, llevar una práctica en la cual hago ir a los funcionarios judiciales, hago ir a las partes, hago ir a los abogados, para tener audiencias en salas diferenciadas, donde igual nos vamos a ver a través de una cámara, y que lo podíamos haber hecho desde nuestra casa, sin correr el riesgo de contagiarnos visitando la unidad judicial, reitero, en audiencias en salas separadas, pero igual para vernos a través de una cámara, entonces eso no me está sonando muy lógico, no me está sonando mucho de sentido común. Y cuidado, caemos como una vieja broma en la que dos amigos deciden encontrarse para una cita y uno de ellos llega muy agitado y sudado. Entonces el otro amigo le pregunta, ¿y por qué llegas así? Y dice, bueno, es que vine corriendo atrás de un bus, de un colectivo, decíamos en mi época, para ahorrarme los 25 centavos. Y el amigo le contesta, bueno, qué torpe que eres. Habrías corrido atrás de un taxi y te ahorrabas los $2.50. Cuidado, estamos cayendo en eso, al hacer ir a la gente a las salas de audiencia, para hacerlos en audiencias, en salas distintas, para igual vernos por cámaras. Prioridad 1, salud. Prioridad 1, vida de funcionarios y de usuarios. Prioridad, acceso a la justicia. Prioridad, uso y potencialización de herramientas telemáticas y medios electrónicos que los tenemos actualmente. Y si hace falta ley, tenemos dos herramientas. Por un lado, el artículo 180, si no me equivoco, del Código Orgánico de la Función Judicial, el numeral 6, le da potestad a la Corte Nacional para aclarar la oscuridad normativa. Hoy, como lo indicaba también Juan y Alejandro, existe una oscuridad
¿Qué debo entender por comparecencia de la parte? La comparecencia, tal como lo señala mi ley, también puede ser telemática. ¿Qué debo entender por firma de un documento? Entonces, ya todo eso lo vamos a tratar. Creo que ahí hay un gran rol por parte de la Corte Nacional de Justicia. Y en lo que no, pues compañeros, habrá que hacer la reforma legal adecuada y conveniente. Gracias, Néstor. Clarísimo. Alejandro, acceso, garantías, seguridad, un sinnúmero de normativa regulada en la Constitución. Tu turno. Adelante. Concuerdo pues, en su totalidad con lo que ha dicho el magistrado y con lo que ha dicho el doctor Arbitro. Yo quiero iniciar señalando una pequeña frase de Ernesto Mayó, un novelista argentino. Dice, leyes hay, lo que falta es justicia. Y eso es lo que ha pasado ante la falta de uso de medios tecnológicos durante estos estados de excepción en varias partes del mundo. Es decir, hemos tenido todo un ordenamiento jurídico, hemos tenido leyes, pero, por ejemplo, no había la posibilidad de presentar garantías jurisdiccionales, o no hay la posibilidad de llevar a cabo una audiencia de forma telemática. ¿De qué nos sirve todo ese ordenamiento jurídico si es que no podemos acceder justamente a lo más importante, que es el sistema de justicia? No hay forma de garantizar de esta forma los derechos constitucionales establecidos en todos los tratados internacionales y en nuestra Constitución. El artículo primero de nuestra Constitución es clarísimo. Somos un Estado constitucional de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que proteger los derechos de todas las personas. Y ante la vulneración de estos derechos, la única forma de resarcirlos, de protegerlos, es mediante el acceso a la justicia, garantizando justamente este derecho que se encuentra en el artículo 75 de la Constitución, como es la tutela efectiva, o en la Convención Americana de Derechos Humanos, o en la Declaración de los Derechos del Hombre. Es decir, ya sabemos que está positivizado, ya sabemos que es un derecho. ¿De qué forma podemos, bajo qué estándares? Primero, la justiciabilidad, es decir, un acceso irrestricto a la justicia para reclamar los derechos, la posibilidad de que un ciudadano pueda acudir a un juez. Si cerramos los tribunales, y esto es mediante la disponibilidad, es decir, tenemos edificios, tenemos toda la estructura, pero si lo cerramos, entonces también vamos a cerrar y sacrificar la justicia. No puede ser excusa para ello. No puede ser excusa para que las personas se queden en indefensión. Y luego la accesibilidad, que es un punto esencial. Los sistemas de justicia se deben adaptar. Se deben adaptar. Y si ya tenemos cuerpos normativos y tenemos un principio fundamental que establece que nosotros tenemos la posibilidad de presentar recursos, garantías, mecanismos para proteger nuestros derechos, lo que tiene que hacer el sistema de justicia, lo que tiene que hacer el Estado es permitir crear los puentes, los caminos para que podamos efectivamente acudir a esa justicia. Pongo dos ejemplos muy sencillos. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que en 200 años, en más de 200 años, estuvo reacia al uso de tecnologías, en la actualidad y esta semana llevó audiencias de forma telefónica o tecnológica. La jueza Ruth Bader Ginsburg, desde un hospital de Baltimore, porque tuvo una infección y un problema, estuvo en una sesión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. En Paraguay están utilizando el WhatsApp. No digo que esas son las mejores medidas, no digo que tenemos que aperturar en todo sentido la tecnología y sin un control ni una regulación. Lo que digo es que hay que buscar puentes, caminos que permitan garantizar estos derechos. Porque si dejamos en indefensión a los ciudadanos, los abusos cometidos, sea de la índole que sea, no se van a poder resarcir y nosotros no nos vamos a poder proteger. Gracias, Alejandro. Magistrado, esto nos lleva a que para tener un buen rol de salud dentro de los funcionarios, y lo dicho por Alejandro y por Néstor, tenemos normas, tenemos sistemas. ¿Cuánto debe flexibilizarse el uso de una herramienta telemática para tener una correcta guía de salud y salubridad, digamos, en las unidades judiciales ahora? Bien, Adelante. en cuanto al uso de la herramienta telemática, o sea, y la aplicación de la tecnología, los avances tecnológicos al mundo de la justicia, yo tengo que indicar que sobre ya llevamos más de 20 y tantos años hablando de la incorporación de la tecnología en el mundo judicial. En los trabajos que
que hemos desarrollado, pues se han desarrollado tanto en Europa como en el ámbito de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Yo recuerdo un texto del año 2002 en una de las cumbres judiciales iberoamericanas, donde en la Carta de Derechos de las Personas en el espacio judicial iberoamericano, uno de los aspectos fundamentales es hacia una justicia tecnológicamente avanzada. Y estamos hablando ya de hace ya más de 2 décadas. En este punto la tecnología se ha erigido como un instrumento de auxilio. Primero comenzó siendo, y la fuimos incorporando en los distintos poderes judiciales, para los actos de comunicación, dentro del proceso, cómo hacer citaciones, la conexión con los profesionales, pero todavía el paso que probablemente esta crisis de emergencia sanitaria, donde nos ha llevado al aislamiento y a la distancia física y a la evitación de concentraciones para evitar contagios, está introduciendo, nos está llevando a un paso más allá, a la necesidad de tener que realizar y llevar a cabo la inmediación virtual, el principio de inmediación virtual, es decir, todo el acto procesal. ¿Qué deficiencia estamos notando nosotros ahora en nuestros códigos procesales? Que la incorporación de la tecnología en el proceso está solamente como un accesorio. La posibilidad de utilizar videoconferencias, la posibilidad de utilizar en algunas comparecencias donde no sea posible la intervención personal, la posibilidad de llevar a cabo esa actuación por vía telemática, el propio expediente digital, que es la tramitación de un proceso online, pero que no deja de ser la sustitución del elemento papel por la vía electrónica. Eso no es la incorporación de lo que estamos hablando ahora mismo. Ahora estamos en un paso más allá, la incorporación en nuestros cuerpos procesales del componente tecnológico. Es decir, que los principios procesales también se vean imbuidos en la propia ley y vertebrados en el propio cuerpo procesal como algo esencial al proceso. ¿Qué sucede? Que, insisto, la tecnología existía ya, si la hemos estado utilizando. Nuestros ordenadores sustituyeron ya las viejas máquinas de escribir, los que ya llevamos unos años en el mundo judicial. Solo se utilizaban máquinas de escribir, papel de carbón, luego se sustituyeron las máquinas, los ordenadores, pero no estábamos ante una verdadera justicia digital. Es lo que el año pasado se cumplió el centenario de la Organización Internacional del Trabajo, y eran los nuevos modos de trabajo. En este punto tengo que decirles que en los trabajos del catedrático Alain Supiot sobre el trabajo en el siglo XXI, uno de los problemas comunes a todas las sociedades mundiales era el componente de la revolución, en francés, la revolución numérique, es decir, la revolución digital. ¿Cómo se iba a incorporar en los modos y formas de organización del trabajo? Porque como herramientas todos los utilizamos, son instrumentos de comunicación. No, es en la forma de organizarnos también el trabajo. Y eso también es aplicable a la justicia. Los elementos de flexibilidad deben ser absolutos y creo que debemos caminar hacia ese sentido. Nos estamos encontrando experiencias y en este sentido recientemente hemos estado trabajando en el Poder Judicial y hoy mismo hemos publicado un plan de medidas organizativas y procesales de plan de choque para era post-COVID, en el sentido de lo que podemos hacer desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista procesal, las enseñanzas, las lecciones aprendidas que estamos viviendo en esta situación. Y uno de los componentes del grupo de trabajo que he tenido el honor de coordinar recientemente, que es un magistrado que ejerce su función en Las Palmas de Gran Canaria, publicó un trabajo hace escasos días acerca de los tribunales virtuales y el procedimiento online, la solución de contingencia ante pandemias o la evolución necesaria. Y se fijó, por ejemplo, en el modelo actual de tribunales en China, de tribunales virtuales en China.
Es decir, cómo se viene trabajando y cómo se está integrando, cómo se están integrando esos tribunales en el marco estricto de la regulación procesal. Ese es el fundamental salto que tenemos que dar, que lo tecnológico forme parte del proceso, no sea un accesorio al proceso, no sea un instrumento más. Y eso necesariamente va a comportar derechos de los justiciables, derechos también procesales, a la garantía de fehaciencia. Es decir, que si estamos ahora mismo, estamos celebrando nosotros este encuentro virtual, que lo que yo estoy diciendo evidentemente pues pueda ser grabado, que pueda ser contrastado, que alguien pueda dar fe de lo que se ha hecho. Es decir, que si yo dicto una resolución oral, porque hay que agilizar los procesos, mi decisión oral, mi sentencia in voce, quede incorporada al sistema, es decir, esté todo integrado o envuelto en lo que es el componente tecnológico. Esa va a ser la gran revolución del derecho procesal en muy poco tiempo. El que lo tecnológico se integre con sus derechos, se integre en el propio proceso, vertebre, de envoltura completa al proceso. Y la flexibilidad toda, pero también las cautelas. No, yo les puedo asegurar, y con esto termino, el que nuestra norma que permite la celebración de juicios telemáticos tiene escasos días y se ha dictado con carácter temporal, para 3 meses después, hasta la vigencia de 3 meses después del levantamiento del estado de alarma. Pues se dice que se celebrarán preferentemente las vistas con carácter telemático, pero eso no significa que tengan que ser todas las vistas, serán aquellas vistas que permitan hacerse con carácter telemático. Hay que ser, y yo participo de la idea de Néstor Arbito, que el principal o el sentido que debemos aplicar aquí es el sentido común. Es decir, no podemos ponernos de la noche a la mañana a celebrar juicios telemáticos que exijan muchas pruebas personales, que exijan mucha testifical, mucho interrogatorio de parte, pruebas periciales, y hacer absolutamente una situación de complicación o de ingeniería muy complicada de llevarla a cabo. Eso será para otros estadios, pero sí que tenemos que empezar a aprender y a tener en cuenta las lecciones aprendidas en esta situación. En el campo estrictamente de las buenas prácticas, fundamental, hay que distinguir buenas prácticas a nivel individual en materia de higiene, buenas prácticas a nivel colectivo. Y dentro de esas buenas prácticas a nivel colectivo, en el plano colectivo, cómo se deben establecer y determinar los aforos de las sedes. ¿Quién tiene que estar o cuánta gente debe estar en una sede judicial? ¿Quién lo decide? ¿El juez o es un acto gubernativo? ¿Es un acto procesal o es un acto gubernativo? ¿Quién garantiza la salud de quienes están en una sede judicial? Buenas prácticas en el sentido de planificar bien las agendas de señalamiento, si la vista no va a ser virtual, o aunque sea parcialmente tecnológicamente virtual, porque puede ser parcialmente, no toda, no en su totalidad. ¿Quién ordena? ¿Son normas procesales o son normas organizativas? ¿Quién lo decide? ¿Cuál es el sistema de recursos? ¿Me explico? Es decir, se nos está abriendo un universo de cuestiones que van dirigidas fundamentalmente a garantizar la salud, pero nos van a llamar a reflexionar sobre la construcción de un nuevo derecho. Esto corre en paralelo como el gran universo de la protección de datos personales, que también debe estar presente. Correctísimo. Néstor. Adelante, Néstor. Sí, Tomás, y comprendiendo. Sí, a ver, yo creo que lo señalaba hace un momento, tenemos la legislación suficiente, pero creo que el primer paso es tomar nuestros flujos. Arranquemos de algo que hay que tener muy claro. Cuando vayamos, ya se supere la cuarentena, no podemos salir corriendo cuando nos abran la puerta a hacer rápidamente lo que estábamos acostumbrados a hacer, como estábamos acostumbrados a hacerlo. Eso hay que tenerlo claro. Ese como estábamos acostumbrados a hacerlo, posiblemente no volverá nunca más. Así que tenemos que ver cómo hay que hacerlo. En ese contexto yo tengo una legislación que me permite, me da ciertas licencias, ciertos permisos.
pero a su vez también tengo que ir buscando todo el desarrollo ya operativo, el traducir esto a un plano operativo. No estoy entrando todavía, y que muy adecuadamente y acertadamente lo ha indicado Juan, con los protocolos de bioseguridad propia, ¿no? Cuánta gente es el aforo, cómo voy a organizar el ingreso y ciertas cosas. Vamos a ver, como indicaba también Juan, que sí puedo hacerlo de manera telemática, porque así me lo permite la ley, pero tampoco es que todo voy a poder hacerlo. De repente no es todo. Veamos qué se puede hacer. También vamos a ver qué no debo seguir haciendo porque lo estaba haciendo mal. Por ejemplo, y siempre lo habíamos comentado, el ir con 50, 60, 25 testigos. Acuérdense que por el COGEP yo debo en mi demanda señalar mis testigos y señalar sobre qué van a referirse. O sea, al final, si estoy llevando a 25 personas para que se refieran a lo mismo, el juez podría optimizar esa prueba y decir, oiga, escójame a 5, porque aquí no voy a escuchar a 25 personas que me van a decir lo mismo. Es que es distinto. Eso usted no lo puso en su demanda. Entonces hay que mejorar la calidad de esa demanda. ¿Por qué quiero 25? Porque cada uno va a dar una particularidad o algo distinto, pero no abusar de esa medida. Punto 2, las inspecciones judiciales creo yo que difícilmente las vamos a poder hacer de manera telemática. Pero también me pregunto, ¿qué tan necesario es tener una inspección judicial? ¿Y en qué procesos es necesario tener una inspección judicial? A priori, los que nos estén escuchando decir, en todo, sí, siempre, discutámoslo. En alguna ocasión, conversando con un juez, me decía, bueno, es que por ejemplo en la prescripción adquisitiva es fundamental la inspección judicial. Y digo, bueno, yo no sé hasta qué punto, porque lo que debo demostrar en la prescripción adquisitiva es mi posesión y un tiempo, ¿verdad? Y esa posesión puedo demostrarla incluso con prueba documental, los pagos de impuestos, la comuna se ha dirigido a mí como propietario de ese bien. Puedo llevar testigos, ¿verdad? Mis vecinos y todo. Entonces, yo no sé hasta qué punto la inspección judicial me vaya a aportar como juez una información que no la pueda obtener a través de otros medios. Entonces, reiteramos, ¿qué me permite hacer la ley? ¿Y qué debo hacerlo de manera que no concurra gente? Me ha preocupado, he oído que se van a abrir ventanillas para el impulso procesal. Y eso a mí me preocupa, porque sobre eso ya existían los mecanismos de requerimientos judiciales, los abogados que ejercen. Que sea efectivo o no, eso es otra discusión, pero la herramienta del medio existe. Lo que tengo que hacerlo es efectivo. Entonces yo a través de un correo electrónico le insistía que tengo 3 meses, 4 meses, 5 meses, sin que se despache determinada petición que había realizado. Esa herramienta ya la tengo. Abrir una ventanilla para que hagan eso me parecería no tan astuto, no tan necesario ni tan inteligente. Habría que utilizar otras vías. Otro tema importante es el famoso uso de firmas electrónicas, también regulado, reglamentado desde nuestra ley de comercio electrónico. El Consejo de la Judicatura es certificador de emisor de las firmas electrónicas. Y ahí conversaba yo con un abogado, con un colega, había cierta oposición porque decían, no me pueden obligar a que solo litigue con firma electrónica. De repente tiene razón. No me pueden exigir un requisito, algo que la ley no lo veía. Pero yo tengo otro parámetro, tengo que evitar el cómo se dan estas aglomeraciones. Y yo le decía, oye, de repente, si esas firmas ya fueron adquiridas por el Consejo, casi nos la dan a todos los abogados, generando una nota de crédito, emitiendo una nota de crédito o creándose un crédito a favor del Consejo, en el cual voy a tener que pagar estos $30 que cuesta la firma en el transcurso de un año. Ojo que es la línea que se está siguiendo con muchas acreencias en vista de la pandemia. Se está diciendo, oiga, señor acreedor, usted tiene que darle nuevas facilidades de pago. No, el Consejo de la Judicatura no me vas a obligar, me vas a facilitar, me vas a dar esta firma electrónica, dame un crédito de un año para pagarte los $30. Las personas que me conocen saben que yo he trabajado desde chico, he trabajado desde ser cargador en fábricas, así que no lo digo de manera peyorativa, pero creo que si como abogado en un año no puedo reunir $30 para pagar mi firma, de repente estoy dedicando mi tiempo de manera errada a una vocación, ¿verdad? Debería buscar algún otro tipo de trabajo. Entonces, pero me das facilidades. Entonces, no es que me obligas, me estás facilitando. E incluso, como ya me has dado la firma, sí tengo que devolvértela de manera expresa, indicando yo no la quiero, ¿sí? Pero arrancamos de todos cuentan con esta herramienta. Entonces, no es que yo le prohíbo que usted no litigue de manera física, presentarlo, pero le estoy dando facilidades, estoy motivando y generando un cambio cultural, dando una facilidad. Yo creo que muchos abogados estaremos de acuerdo que prefiero firmar electrónicamente un documento y enviarlo por mi correo electrónico que ir a visitar
las dependencias judiciales, sobre todo cuando en Quito o en Guayaquil estas dependencias judiciales ya no están concentradas adecuadamente, sino que están ubicadas en distintos sitios de la ciudad. Entonces, ahí hay un tema de facilidad que debe traducirse en protocolos, que no pasa por un tema de imposición, sino por un tema de buscar cómo facilitarle la vida a los abogados. Respecto a ese mismo tema de firma electrónica, me preocupa que, por ejemplo, en la mediación, que la mediación es algo, como todos sabemos, que se basa en autonomía, la voluntad de las partes, que es algo informal, que se aprovecha este tema informal para que las partes puedan llegar a un acuerdo, ahora se exija a las partes el tener firma electrónica. Me preocupa porque esto es una herramienta que siempre estuvo al acceso ciudadano, siempre es cuando estamos hablando de una justicia de acceso ciudadano directo. Y ahorita le estamos poniendo otra traba. Entonces yo digo, oiga, si el mediador es fedatario, es el que da fe pública, su firma es la que convierte a este documento en fuerza de sentencia ejecutoriada, al mediador hay que exigirle la firma electrónica, pero no a Pepito y Perencejo, que son los que llegan al acuerdo. Deberíamos ahí buscar otros medios. Juan, la semana pasada estaba aquí Santiago Pereira, de Uruguay, y, por ejemplo, comentaba que se hace a través de, se emite el documento, se lo suscribe, se escanea, se lo devuelve. Es decir, existen los mecanismos, hay que ser creativo, como ni nos volvemos los científicos en búsqueda del quinto elemento, ¿sí? Ni tampoco violentamos un derecho de garantía, ¿verdad? Pero cómo le facilitamos la vida a los ciudadanos. Podríamos buscar esto, que yo le voy a hacer llegar el acuerdo que hemos tenido en la videoconferencia a las partes me emiten un suscrito, yo lo voy a escanear y lo voy a adjuntar como documento habilitante de un acta digitalizada que va a contar con mi firma como mediador. Pero no exigirle a las partes que tengan la firma. Otro tema pendiente, que hay legislación, y si no la hay, amigos, hay que desarrollarla, porque reitero, no podemos cuando nos abran la puerta salir corriendo a volver a hacer lo que estábamos haciendo, como lo estábamos haciendo. Es el tema notarial. En eso, la autoridad debe romperse la cabeza de ver cómo nos da una solución. Es a través de la aclaratoria de Corte Nacional entender qué vamos a ver como unidad de acto, como firma del documento. Acordémonos que el notario es fedatario, da fe pública. Entonces, de repente, y lo indicaba también en alguna conversación, deberíamos potencializar o arrancar por primera vez en Latinoamérica de que vamos a iniciar los procesos pensando en la confianza, presumiendo la buena fe. No al revés, porque aquí le queremos poner muchas trabas para que ningún maloso vaya a aprovechar la medida, y lo que hacemos es entorpecer el trámite del ciudadano común y corriente, porque el maloso cuando quiere hacer tonterías, las hace con o sin estos requerimientos. Entonces ahí con el tema notarial hay un tema pendiente, porque, y me preocupa, la resolución 044 dice, las notarías deberán adoptar las medidas de bioseguridad que les diga el COE, no de la Autoridad Nacional. Bueno, yo sí creo que debe existir la autoridad específica, porque el COE te da unas medidas que las voy a ocupar yo en mi casa, que mis hijos, que yo salgamos con mascarilla, con guantes, desinfectarnos. Pero ya al nivel de algo tan específico como prestar un servicio de justicia notarial o un servicio de justicia jurisdiccional, yo como autoridad, o la autoridad debe tener un protocolo propio para garantizarle al usuario y garantizarle al funcionario. Ojo, yo sí creo que los funcionarios judiciales han sido expuestos innecesariamente a tener estas audiencias que decía hace un momento, ¿no? El igual venga a la audiencia, igual el abogado, venga a la audiencia para irnos a salas separadas y igual vernos por cámara. De eso habrá que debatir luego también, y creo que vamos a tenerlo también en estos foros, Tomás, tú me corriges, el principio de inmediación, el principio de concentración, cómo desarrollarlo dentro de estas nuevas medidas, lo que también indicaba, pero creo que hoy día la realidad nos exige, yo no comparto eso que la realidad supera la legislación, porque creo que tenemos legislación adecuada, pero sí creo que la realidad nos exige aplicar esta legislación de la mejor manera. Y reitero, el peso operativo debe caer sobre la autoridad estatal, no sobre el usuario, no sobre el funcionario judicial. No es que la autoridad le dice, ustedes tienen un problema, verán cómo lo solucionan, hará caso a lo que dice el COE. No, por eso el servidor público cobra un sueldo para hacer sus funciones, y la función de la autoridad en este caso es traducirnos, desarrollar protocolos específicos que, reitero, no garantizarán el cero contagio, pero sí optimizarán las mejores vías para reducir al mínimo las posibilidades de contagio.
Gracias, Néstor. A todos quienes nos están siguiendo, sigan escribiendo sus preguntas en su barra de tareas, en el chat y en preguntas y respuestas. Al final responderemos con los panelistas todos sus cuestionamientos. Alejandro, la garantía, acceso, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica, este constitucionalismo por encima de las normas. ¿Cuál es tu lectura respecto del uso de estas herramientas, las necesidades que hemos hablado de las seguridades de salud y todo? ¿Por qué se vulneraría algún principio de derecho de estos previstos en la Constitución? Mire, vamos básicamente analizando cuál es el fin del estado de excepción que se vive a nivel mundial, por hablarlo así. El fin es proteger el derecho a la salud, como bien lo ha dicho el magistrado Martínez. Es decir, es un fin totalmente legítimo. Y aquí entrando en un ejercicio de argumentación jurídica, no podemos limitar el acceso a la justicia. También, ya todos estamos de acuerdo en eso. Es un derecho fundamental, es un pilar básico y estructural de todos nuestros estados de derecho. Entonces, ¿qué es lo que hay que procurar? Crear vías idóneas. Crear vías idóneas para que ese acceso a la justicia esté garantizado. Y crear vías idóneas no tiene que ser sinónimo, y comparto completamente con el doctor Arbitro, no tiene que ser sinónimo de crear barreras vinculadas a la información, a las barreras económicas, a las barreras físicas, porque evidentemente ya no vamos a poder acudir a las administraciones de justicia, al Palacio de Justicia, a los complejos judiciales. Entonces lo que hay que buscar son las vías más adecuadas para que podamos superar esas barreras. ¿Y para qué? Para garantizar el acceso a la salud. ¿Está legitimado eso? Está totalmente legitimado. Es decir, si es que no buscamos esas vías idóneas, lo que vamos a hacer es que se cree mayor desconfianza por parte de la ciudadanía, que también era otro punto muy importante que mencionaba el magistrado Martínez. No podemos crear más desconfianza en la ciudadanía. Al contrario, tenemos que procurar vincularlos, tenemos que procurar señalarles que las decisiones que se están tomando son las decisiones más adecuadas, más necesarias, más importantes para poder protegerlos a ellos, para que ellos no se queden en indefensión, para que ellos encuentren o tengan optimizado ese acceso a la justicia. Y si es que las barreras físicas se van a aumentar, pues bueno, creemos las medidas tecnológicas necesarias para que podamos presentar recursos, podamos presentar demandas, podamos hacer prácticas de prueba, todas las herramientas judiciales que tenemos. Porque yo reitero, y el sistema de justicia, el ordenamiento jurídico está ahí, pero si no podemos acudir a la administración de justicia, de nada van a servir todos esos cuerpos normativos. Vamos a quedar en un estado obsoleto y eso no puede ser posible. Ya lo que ha sucedido en el Ecuador, en este estado de excepción, donde en el primer mes no se pudo presentar garantías jurisdiccionales a excepción del habeas corpus, es gravísimo. Es una situación que no puede estar justificada bajo ningún sentido y contexto. Es decir, el estado de excepción no puede ser una excusa para que esas herramientas no se puedan utilizar, porque los abusos que se pudiesen cometer, reitero, sea en el sector público o privado, pueden ser irreparables. Y por lo tanto, tenemos que optimizar el acceso a la justicia, tenemos que optimizar la administración de justicia, tenemos que buscar esas medidas idóneas, no para afectar a los consumidores, a los usuarios, a los abogados, sino para que ellos se puedan involucrar y puedan realizar esta práctica de una forma adecuada, de una forma transparente. Y ese principio de buena fe del que hablaba el doctor Arbitro es esencial en la actualidad. Tenemos que actuar solidariamente y bajo un principio de buena fe si queremos sacar adelante la administración de justicia. Eso es lo que considero, Tomás. Entonces, ya tenemos estos mecanismos tecnológicos como este, en donde es una plataforma licenciada, la judicatura o las judicaturas de Iberoamérica y los países han desarrollado sistemas tecnológicos y demás. Magistrado Martínez, ¿es esencial que la plataforma tecnológica sea de propiedad del Poder Judicial, así garantizamos algo, o podemos utilizar este sinnúmero de herramientas tecnológicas a disposición de los abogados y de los funcionarios judiciales para prevenir estos sistemas?
Bien, esto es una de las cuestiones que depende de cada caso y de cada país y de cómo se está organizando. Yo creo que para mí hay dos elementos que son fundamentales en la justicia. Hablo desde el punto de vista de sus avances y en este caso de lo que significa la transformación tecnológica de la justicia. Y es, por una parte, las herramientas procesales, la ley procesal, las leyes procesales, y por otra parte, la organización de la justicia. Y la organización, aquí es donde yo también incluiría los componentes a lo que se está usted refiriendo, a las plataformas digitales, a quién es el titular de la misma, quién tiene que ser el que provea a la Administración de Justicia de buenas y adecuadas herramientas informáticas. Y ahí se exigen fundamentalmente políticas de Estado, políticas que no miren intereses corporativos, sino políticas que exijan un tratamiento uniforme de cómo debe tratarse la adecuada utilización de las herramientas informáticas. Por ponerles el caso de España, yo les tengo que decir que en España los jueces, los 5.400 jueces que somos en España y juezas, les tengo que decir que nosotros tenemos una poderosa herramienta informática a través del Centro de Documentación Judicial, donde tenemos el acceso a todo tipo de bases de datos y tenemos nuestros sistemas informáticos incorporados y de bases de datos incorporados con correos electrónicos, etcétera, incorporados en la página nuestra, en la página web. Ahora bien, el instrumento que utilizamos, el sistema de gestión procesal, el sistema telemático de gestión procesal, no pertenece al Poder Judicial, es de titularidad del Ministerio. Es decir, es una herramienta del trabajo. Es como si yo soy un trabajador de una empresa y yo puedo llevar la herramienta informática, el ordenador y el sistema de trabajo me lo va a proporcionar la empresa, que no es el Poder Judicial, que es en este caso la administración. El gran problema que tenemos en España es que se avanzó desde hace ya muchos años en el campo del sistema de gestión procesal, pero hubo mucha diversidad en el tratamiento de esos sistemas de gestión procesal según las comunidades autónomas. Y eso pues ha provocado problemas de compatibilidad y de interoperabilidad entre sistemas procesales. Sin embargo, paralelamente a ello, el Poder Judicial en sí mismo ha desarrollado herramientas informáticas muy poderosas que ayudan y contribuyen y son controladas por el Poder Judicial. Me estoy refiriendo a todo el componente estadístico, que es esencial a la hora de poder organizar bien y saber dónde hay que crear un juzgado, dónde se están produciendo colapsos, dónde hay que llevar a cabo reformas procesales, dónde se están produciendo cuellos de botella. En segundo lugar, tener herramientas procesales que permitan el acceso a bases de datos de otros organismos, Tesorería de la Seguridad Social, Hacienda, tributos, todo tipo de registros de la propiedad, poder acceder desde el Poder Judicial directamente a otras bases de datos, poder llevar a cabo embargos telemáticos sin ningún tipo, y todo se centraliza en el campo del poder Judicial. Y luego ya viene lo que es la utilización del expediente electrónico, el expediente en línea. Pero todo esto que estoy diciendo, insisto, la gran oportunidad que se nos está presentando con la tragedia que supone el COVID-19 es la posibilidad de incorporar la tecnología al ámbito del proceso, estrictamente al proceso, y articularla sobre la base de lo que deben ser o cómo se tiene que articular el proceso telemático. Como
evidentemente, como forma, aparte de proteger la salud en este momento, también de ahorrar numerosos costes de desplazamientos y también de generar una sensación y una velocidad y una rapidez en las respuestas judiciales y en la instantaneidad de las soluciones procesales, siempre preservando las garantías de derechos. En ese punto entiendo que estamos hablando, cuando hablamos de tecnología, es un poliedro, depende de qué cara quieras mirar en el ámbito de la justicia. Y por eso el salto cualitativo que tenemos que dar gira fundamentalmente en la idea de incorporar la tecnología al universo del sistema judicial, que solamente está ahora mismo incorporada de manera muy fragmentaria. Y ahí es donde yo creo que es la situación, el punto de no retorno. Hay algunas personas que me han preguntado en el chat si las resistencias a los cambios, y sobre todo en el ámbito de la Administración de Justicia en España, y ocurre en todos los sitios, somos muy conservadores a los cambios. Tampoco nos gusta que nos cambien a los operadores jurídicos las leyes, porque las conocemos, porque conocemos sus interpretaciones. A veces son necesarios esos cambios, pero somos resistentes al excesivo cambio de normas, porque queremos muy buenos principios y unas cuantas reglas. Y yo creo que la posición en la que nos estamos encontrando nos va a llevar a una enorme reflexión y a aprender de muchas lecciones y a cambiar un poco nuestro chip a la hora de enfrentar el sistema organizativo en el ámbito de la Administración de Justicia. Esas razones de salud nos llevan a un distanciamiento, nos llevan a agarrarnos a la tecnología, pero de la tecnología estamos aprendiendo ahora cosas enormemente positivas. Y evidentemente eso no va a destruir el principio de inmediación procesal. Eso es algo impensable, pero sí que va a permitir que convivan ambos sistemas, que pueda convivir sistemas telemáticos con sistemas presenciales y que el sistema telemático pueda integrarse de una manera muy natural dentro del proceso. Ese es el gran reto. Ahora, me preocupa los grupos vulnerables, me preocupa la brecha digital y probablemente es una enorme oportunidad para los profesionales de la justicia. Los profesionales de la justicia no pueden ser resistentes a la intercomunicación y al sistema tecnológico dentro de los procesos. Tampoco los que son los jueces. No podemos vivir en un ámbito todavía de los manguitos. Creo que hay que cambiar. Y ahí debemos contar con la complicidad de todos y sobre todo de las instituciones. Lo ideal desde un punto de vista organizativo, que existiera una potente agencia estatal, nacional, en materia tecnológica, donde se ocupa también de la justicia. Que no se ocupe solo del impacto de la tecnología en la economía, también debe ocuparse en la justicia. Porque hay muchas deseconomías de escala. Lo decía muy bien el doctor Néstor Albito cuando celebrar un juicio y suspenderlo tiene un coste enorme. Llevar a cabo un proceso tiene unos enormes costes. Y eso creo que nos debe llevar a todos a la responsabilidad y a la corresponsabilidad de poderes públicos, de profesionales y, por supuesto, de los que somos operadores jurídicos dentro del sistema de justicia. Gracias, magistrado. Importantísimo. Este salto a la tecnología en la que todos estamos de acuerdo nos va a llevar a nuevos retos y nuevos problemas, sin duda. Uno de esos, y nos preguntan desde España, justamente Marcos García, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a afrontar o asumir en la parte del proceso y del procedimiento si de repente se cortó la comunicación, se cayó la comunicación, digamos, en la parte del procedimiento para garantizar el mismo? Alejandro, ¿cómo le ves el aspecto de garantía si se cayera este proceso, por ejemplo, telemáticamente? Sin duda, este paso del uso tecnológico telemático al proceso como tal va a crear obstáculos, va a crear problemas.
Eso no se niega, nadie lo puede negar. Pero evidentemente hay que ir superando, hay que ir encontrando formas para poder llevar a cabo esta transición a la justicia digital netamente. Van a suceder circunstancias como la que usted bien dice. ¿Qué pasa si están conectados? Y leía en una audiencia de la Corte Nacional de Justicia justamente esta semana, uno de los abogados expuso que cuando se estaba dictando la sentencia, la resolución, se le fue la conexión a una de las partes. Y entonces decían, bueno, ¿qué tanta validez pudiese tener o qué afectación pudiese haber al proceso judicial como tal? Para eso van a servir las grabaciones netamente, el uso de herramientas, pero yo insisto, y puedo pecar de ingenuo, el principio de buena fe que ha dicho el doctor Néstor Arbitro. Aristóteles decía, si las sociedades practicaran la amistad, no sería necesaria la justicia. Es decir, si es que hay una cordis o una concordia política o acuerdos de buena fe para llevar a cabo los procesos adelante, yo creo que no va a haber mayor afectación. Justamente en esa audiencia que yo le mencionaba, uno de los jueces no pudo conectarse al sistema tecnológico y lo tuvieron que llamar por teléfono para que pudiese escuchar la audiencia. Las partes, por lealtad procesal, se pusieron de acuerdo en aceptar el desarrollo de la audiencia en esas circunstancias. No quiero entrar a analizar si estuvo correcto o incorrecto, pero que las partes se pongan de acuerdo para poder justamente llevar a cabo el proceso judicial, para que la administración de justicia no se suspenda, eso lleva a que haya un acuerdo, a que, digamos, lo que tenemos que procurar y buscar es la justicia. Y si ponemos nosotros mismos los obstáculos, lo que no vamos a hacer es impedir esta transición, que es algo que no puede suceder. Completísimo. Néstor. Sí, en la misma línea de lo que indicaba Alejandro. Yo había indicado originalmente, tenemos que hacer un recuento, más que una reingeniería de procesos, si hagamos una reingeniería de actuaciones, una reingeniería de actividades de flujo. De repente decíamos, no todo lo vamos a poder hacer de manera telemática, veamos qué sí se lo puede hacer, y dentro de lo que se puede hacer, pues ponerle toda la vocación de ganas de que salga, ¿no? Yo me imagino que si se me cae ahorita hace un rato, incluso cuando estamos hablando nosotros, de repente nos quedamos congelados, ¿no? Y se caerá en alguna audiencia. Y si me vuelve a instalar, la primera que yo haría es, disculpe, ¿me puedes repetir porque no lo escuché? Y si no tengo la grabación, pero es algo así por donde debemos arrancar, porque todos estamos trabajando para que esto mejore. Es indudable, mientras más fuerte hagamos la herramienta, mejor, pero tampoco le exijamos al sistema telemático más de lo que la presencia física nos daba. Por ejemplo, no había audiencias fallidas cuando las audiencias eran físicas y presenciales. Claro que lo había. No había audiencias suspendidas cuando las audiencias eran físicas y presenciales. Claro que lo había. Entonces, esto no es varita mágica. ¿Me explico? Esto es una herramienta que nos va a facilitar garantizar salud, garantizar, precautelar la vida de funcionarios, de usuarios, pero no es varita mágica. Esto es una herramienta, hay que desarrollarla, hay que mejorarla, un continuo manejo. También hay temas que la legislación no ha cubierto, y ahí yo quería aprovechar algo que indicaba Juan, indicaba Alejandro, y alguien también lo preguntaba. Cuando estuvimos hablando de modernización y de reforma, recuerdan cuando arrancamos el conversatorio, yo sí creo que hoy la pandemia es un punto que nos ha reunido a todos a volver a discutir aquellos temas que en su momento dijimos podíamos dejarlo para después. Le agradezco, creo que María Cecilia Vivanco, alguien escribió y me aclaraba, me decía, hace 2 años ya no hay los requerimientos judiciales. Pues mira qué útil que eran ahora. Pues mira qué útil que eran en este instante. En lugar de abrir una ventanilla para recibir papeles, mira qué útil que es esto. Y eso está desarrollado, eso es cuestión de activarlo nuevamente, ¿verdad? Entonces tengo que ver qué hay ahí. Hay cosas que la legislación no avanzó. Y eso vale la pena hoy. No para la pandemia, sino que sobre pretexto de la pandemia, cómo vamos mejorando este servicio que debería perdurar en el tiempo. Uno de esos temas pendientes y famosos temas pendientes es la citación. Seguimos citando a la gente como en el siglo XIX, con el cartelito físico que va a entregar o el periódico. El COGEP quiso hacer algún avance, pero también se quedó frenado. Hoy deberíamos discutir la posibilidad, desde luego con sus parámetros legales, con garantías, con el tema de aceptación expresa de las partes,
el poder señalar correos electrónicos o direcciones electrónicas para citaciones, cuando conste en un contrato. Creo que ahí viene un reto interesante para poder presentar una propuesta de reforma normativa, un reto para la Asamblea Nacional. Eso es algo importantísimo y necesario, porque con eso tenemos hoy día, fíjate que vamos a tener audiencias telemáticas y todo, pero hoy día sigo teniendo a citadores en persona, en bicicleta, en moto o en carro, que tendrán que ir casa a casa a entregar un papelito. Entonces, ahí viene un reto importante. Ese es el sumar esfuerzos, ese es el trabajar todos hacia adelante. Y hay algo con lo que quiero terminar, Tomás, Juan y Alejandro. Debemos perderle el miedo a tener ideas. A veces creo que tenemos terror a que se nos ocurra una idea y un poco más a manifestarla. Bueno, lo peor que me puede pasar es que me digan que mi idea es muy mala. Lo peor que me puede pasar es que me la demuestren. Lo peor que me digan que es mala es que me lo demuestren que ha sido una mala idea. Pero de repente sí puedo tener una buena idea. Sí creo que todos podemos tener buenas ideas. Sumemos aportando y generando esas ideas. No pierdan el miedo a tener ideas, créanmelo. Pierdanle el miedo, superemos ese temor. Seamos fabricantes de ideas, de conceptos, de nuevas visiones. Seamos ambiciosos en el sistema de justicia que queremos tener y el sistema de trabajo, en el sistema de convivencia en el cual queremos estar. Muchas gracias. Gracias a quienes están conectados. Llevamos una hora en este gran conversatorio. Gracias a todos los panelistas. Vamos a proceder a tomar un poco las preguntas de nuestro público. En este sentido, bueno, se han contestado algunas, ya el magistrado Juan Martínez contestó algo de Tomás Montero también. Por ejemplo, aquí hay una duda muy clara de Pablo Martínez y dice, ¿qué pasa con aquellas reuniones o audiencias que por su característica deben ser reservadas? ¿Cómo vamos a garantizar con un medio telemático? Por ejemplo, si este no es una plataforma del Consejo de la Judicatura, una como esta, ¿cómo se garantizaría esto desde la parte de la dinámica judicial? Magistrado Martínez. Esa es una de las cuestiones muy controvertida. Y yo parto, ya les digo que nosotros tenemos en nuestra legislación, es enormemente reciente, se ha dictado con ocasión de precisamente el 29 de abril la posibilidad de celebrar juicios telemáticos de manera preferentemente, cuando haya medios disponibles, pero yo voy a una norma, a una regla general. Yo soy partidario, y además así lo veo, que nosotros estamos en una primera fase, en una fase muy embrionaria de lo que debe ser la aplicación del juicio telemático. E incluso creo que el juicio telemático, en primer lugar, debe responder a tipos de juicios sencillos, tipos de juicio que no exijan muchas pruebas personales o apenas pruebas personales, tipos de juicio que ni siquiera incluso estén sujetos a ese principio de reserva. Con lo cual, si está sujeto al principio de reserva, miren, salvo que sea algo muy excepcional, ya está garantizado el que la sede judicial va a haber muy pocas personas, por no decir casi ninguna, con lo cual el riesgo de contagio es mínimo. Es decir, que el juicio telemático falta todavía por perfilar, aunque se hable de la preferencia de celebración de juicios telemáticos en esta situación de emergencia, el juicio telemático no significa que deba actuar como regla general hasta que no haya un pleno desarrollo de sistemas telemáticos que garanticen, y eso, como pasa todo y como todo proceso, exigirá tiempo y exigirá una evolución. A mí me cuesta trabajo determinar un juicio telemático cuando haya que hacer las debidas garantías de reserva. Es decir, debe existir un fedatario judicial, en nuestro caso el letrado de la Administración de Justicia, que garantice que el sistema se está realizando correctamente. Pero ¿quién me dice a mí que se está realizando desde un despacho profesional donde hay 8 o 10 personas que están asistiendo a esa vista? Evidentemente yo como juez no autorizaría ese juicio, la celebración de ese juicio telemático. Entre otras razones porque, como además es así de claro, yo no lo autorizaría. Pueden venir a la sede judicial, podemos practicar algún tipo de prueba o alguna comparecencia si es una pericial, pero yo no lo autorizaría. Y hablo con esa claridad. Igual que en nuestra legislación se ha dejado mucha clara constancia de que
es necesaria la presencia física en los casos de juicios penales por delitos graves. Así de claro, es decir, en el ámbito penal las garantías son distintas. Es decir, también preguntaban sobre cómo se va a garantizar el principio de inmediación. Evidentemente, el principio de inmediación virtual no es exactamente igual al principio de inmediación física. La visión que un juez puede tener, yo soy juez hace muchos años, casi más de 30 y tantos años, y para mí la visión panorámica de las miradas, de los gestos, cuando el testigo mira al abogado en una determinada pregunta, evidentemente es el lenguaje y el testimonio psicológico que es también una ciencia en su estudio. Y eso la tecnología probablemente todavía no lo ha resuelto. Por eso lo telemático, preferente ahora por la salud, pero excepcional porque hay que preservar garantías. Y sobre todo para procesos muy simples, muy sencillos, que no exijan aparatosidad tecnológica de muchas partes. Correctísimo y clarísimo. Néstor, tu apreciación al respecto. Todo este uso de herramientas y contestando aquí una pregunta desde Cuenca. Diego Maldonado, muchas gracias por estar conectado. Lo que ha dicho el magistrado Martínez quizás se complementa. Para él, realizar una audiencia telemática podría terminar afectando la apreciación de la prueba. ¿Cómo solventamos eso? A ver, Doctor Martínez. Tomás, más allá de que a profundidad será tratado el tema de la inmediación y la concentración en la próxima semana, un programa de estos, yo comparto lo que muy acertadamente indicaba Juan. La tecnología de repente aún, decía, o todavía, no nos ha brindado aquello. Y también va a entrar un poco en que todos nos adaptemos. Y en esto es un poco cuando recién nos toca manejar un carro, has visto, con estas camaritas de retro. Y cuando pones el retro, lo primero que tú haces, pese a tener la camarita al frente, es voltearte en el asiento. Porque has estado conduciendo carros para voltearte en el asiento los últimos 20 años de tu vida. Entonces, pese a tener la camarita, dices, no, es que no es lo mismo. El fin es no chocarme. Y estoy percibiendo, cuando yo me volteo, de una manera distinta que la famosa camarita. Luego de conducir 5 años de estos carros con camaritas, ya no puedes manejar otro carro que no tenga la famosa camarita, ¿verdad? Entonces, creo que también hay un factor de costumbre, un factor en el cual nos vamos a ir adiestrando poco a poco y vamos a ir generando jueces, abogados e incluso la ciudadanía nuevas destrezas. Ahí va a venir un nuevo perfil incluso, cómo voy desmenuzando la información. Y ojo, lo digo como abogado, creo que ahí viene un rol fundamental nuestro como abogado. Yo tengo que romperme la cabeza de cómo facilitarle el acceso de información al señor juez a través de esta nueva herramienta. No le puedo pedir al mundo que trabaje para mí. Yo tengo que facilitarle esto al juez, porque yo quiero construir una convicción en el juzgador y tengo que hacerle llegar, desde luego estamos hablando desde la visión totalmente legal y virtuosa, tengo que hacerle llegar de la mejor manera esta información. Entonces, si mañana a través de una videoconferencia, recuerden ustedes, y lo indicaba también Juan, hemos pasado de la justicia de papel bond y papel carbón, ¿sí? Hemos pasado a soluciones informáticas. Hoy estamos hablando de medios telemáticos. O sea, ha sido un continuo ir avanzando. Entonces, hemos pasado también como abogados, cuando mandábamos, y poco más creíamos que por el tamaño de los escritos o por el grosor de hojas de los escritos, estábamos haciendo un mejor alegato. Hemos pasado de eso a unas audiencias. Y hemos pasado en esas audiencias también a que no es hablar 2 horas, le estoy diciendo más información al juzgador. Hemos también trabajado, y desde antes, cuando entra la oralidad en el país, de ser muy concretos, muy concisos. Bueno, pues ahora tengo otro escenario. Y estamos reiterando que no es que todo se va a hacer por medio telemático, pero de repente la mayoría, la minoría, no lo sé, eso tenemos que traducirlo, que cuando vaya a utilizar un medio telemático me va a exigir otra destreza incluso a mí como abogado. ¿Cómo transmito esta información de manera rápida, de esa manera gesticular de repente que pueda generar una convicción? ¿Cómo priorizo mi prueba? Entonces, todo esto va a ser poco a poco cómo nos vayamos adaptando todos. Muy bien, Néstor. Y en esa parte académica, Alejandro, el nuevo abogado, los futuros litigantes, ¿cómo se van a preparar ahora? Docente académico. Yo comparto, aquí quiero agregar algo, comparto lo que dice el magistrado Martínez, ante la necesidad de proteger el derecho a la salud, los medios
telemáticos y tecnológicos van a ser el común denominador, ¿no? Pero cuando ya regresemos a la normalidad, evidentemente va a tener que ser la excepcionalidad. Asimismo, está claro que el acceso a la justicia no se puede sacrificar, es fundamental. Vamos a tener obstáculos, vamos a tener complicaciones, sí, pero tenemos que buscar las soluciones a superar. Y luego en la parte académica, lo que vamos a tener que enseñar es los protocolos que van a regular justamente este ejercicio. Y también procurar que los estudiantes busquen soluciones. Claramente está, soy joven, pero claramente está que los estudiantes que son aún más jóvenes y manejan mejor las tecnologías van a tener soluciones más adelante que van a ser mejores que las que se están tomando en la actualidad, seguramente. Y van a haber retos también más complicados posiblemente. Y esas soluciones, o ayudarlos a que tengan un criterio, un raciocinio que permita buscarlas, esas soluciones, va a ser importante en el desarrollo y en el ejercicio de la administración de justicia, de la práctica judicial, de la abogacía. Y también quisiera permitirme contestar lo que puso desde Facebook Mauricio Samaniego, en relación a cómo brindar el acceso a la justicia a los sectores rurales. ¿Qué es más complicado? ¿Construir un edificio de varios pisos y llevar a los jueces y a todos los servicios ahí? ¿O que hayan formas de conectarse mediante audiencias tecnológicas en este momento en el que vivimos? Obviamente lo segundo va a ser más sencillo y hay que procurar que las personas, estas brechas digitales, estas brechas de pobreza, estas brechas de desigualdades se vayan acortando. Eso es lo que puedo aportar, Tomás. Muchas gracias. Para concluir y agradeciéndoles a nuestros panelistas, el tema de la salud, el distanciamiento físico es primordial para la seguridad del funcionario, la seguridad del usuario. Tenemos las herramientas, existen las normas, si no las hay que llevarlas a su desarrollo. Esto nos va a permitir cambiar, hay que repensar, hay que construir nuevamente todo, posiblemente todo un sistema procesal en base a la tecnología, como se lo ha dicho durante esta charla. Y esto nos lleva a la importancia de podernos ver la siguiente semana. El siguiente jueves estaremos nuevamente por este medio de acceso libre, un seminario web que lo organiza la Corporación 2030 y analizaremos la inmediación y la contradicción ante el distanciamiento físico. Un gran tema que aquí ya se ha tocado por encima, lo profundizaremos la siguiente semana. Quiero agradecer en mucho y pedirle 1000 disculpas al magistrado Martínez. Es muy tarde ya en España, le agradezco muchísimo por ese gran esfuerzo. Son las 12 y más de la noche para España, ya para el siguiente día. Gracias a todos quienes se han conectado. Estamos con 40 personas en conectividad directa de Zoom y tenemos otro tanto igual en Facebook Live. Estos temas para nosotros en la academia son realmente relevantes. Tenemos ya protocolos que han desarrollado otros países, España y en Iberoamérica en general. Tomemos lo que ya se ha desarrollado, el gran esfuerzo de quienes están dentro en la organización y pongámoslo en práctica acá. Tomemos las buenas prácticas, no es necesario inventarse nuevamente todo. Muchas gracias por habernos acompañado pues esperemos poder contar con ustedes también más adelante. Quedan temas sobre la mesa. La próxima semana, reitero, lo importante, inmediación y el tema de contradicción ante este distanciamiento físico, importante tema para la siguiente semana. Les agradezco mucho. Muchas gracias por habernos compartido sus experiencias. Gracias a la audiencia y el próximo jueves nos estaremos viendo. Muy amables, gracias.